2,8 más 1,2 me da 4 kilo ohm. Resistencia de Thevenin de 4 kilo ohm. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿no es que la resistencia 2,8 está en el aire? Entonces no se cuenta. Pero eso es, digamos, en este caso no está en el aire, porque fíjese que el 2,8, la resistencia 2,8, un borne está en el borne A, entonces forma parte del análisis. Un borne de la resistencia de 2,8 está conectado al circuito. Y el otro borne está donde yo veo la resistencia. Entonces, si yo lo veo de la A, veo la de 2,8. ¿Se entiende? Bueno, ¿Sí? Distinto es que si yo, ahí podríamos afirmar que sí, pero si yo hago esto, hago acá y pongo una resistencia acá. Esta resistencia que le ponemos un valor de 3 kilo. Esta resistencia sí está al aire, porque hay un bono que está al aire y el otro bono está conectado al circuito. Eso sí, podemos decir que no forma parte. Pero esta sí, porque un borne está conectado acá y el otro borne está al borne A, donde yo veo la resistencia. Como que yo acá pongo un tester acá, pongo un ómetro. Y el ómetro es el que mide, el instrumento que mide la resistencia entre el borne A y el borne B. Entonces esta resistencia va a formar parte del análisis. Lo mismo está esta que está en paralelo con esta serie de estas dos. ¿Se entiende? sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, sigamos entonces. Bueno, bueno la tensión de Thevenin es la tensión entre el borne AB, no tengo que pasivar la fuente, ¿no? Y sin RL. Bueno, ahora bien, fíjense, yo redibujo el circuito, tengo la de 2,8, el borne A, la de 2,8, la 1,5, 1,5, la 100 ohm, la 100 volt, perdón, la tensión, 2 kilos, A y B. Esta resistencia tiene una patita al aire, una pata está en el circuito y la otra patita está en el aire, entonces no va a haber caída de tensión, entonces la tensión que tengo entre el borne A y el borne B, como no forma parte del circuito, no circula corriente, no hay caída de tensión, la tensión que hay acá se traslada a tensión de 2 kilo ohm. Esos bornes AB que están acá se trasladan acá. Entonces acá tengo la tensión de Thevenin. Entonces la tensión de Thevenin va a ser la tensión en la resistencia de 2 kilo ohm. ¿Cómo la calculo? Como la corriente que circula en este circuito, esta malla, circuito simple, multiplicado por 2 kilo ohm. ¿Y cómo calculo esa I que circula por este circuito compuesto por la fuente de 100 volt, la resistencia de 1,5, la de 2 kilo ohm y 1,5? Y muy fácil, es 100 volt dividido en la resistencia equivalente visto a los bornes de la fuente, y estas tres resistencias están en serie, 1,5 más 2 más 1,5, 1,5 más 2 más 1,5. Entonces 100 volt dividido en 1,5 más 1,5, 3 más 2 son 5, 100 volt dividido en 5 kilo ohm, y me da una corriente de 20 miliamperes. Ahora bien, multiplico 20 miliamperes por 2 kilo ohm y me da una tensión de Thevenin de 40 volt. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió la explicación?
Profe, la resistencia de 2 kilo ohm es la que pasa por el borne A y el B. La de 2 kilo ohm, esta de acá, Sí, no pasa por el borne A y borne B. Pero si uno analiza el circuito, como esta resistencia está al aire, tiene un borne conectado al circuito, y el otro borne está al aire, entonces acá no va a haber circulación de corriente, no va a haber caída, por lo tanto, este borne A y B, como no hay caída en la resistencia, es como que si hubiera un cable. Entonces, este borne A y B se traslada acá, entre A y B. Y ahí tengo la tensión de Thevenin. ¿Sí? No forma parte, porque un borne está conectado al circuito que tiene la fuente de 100 volts y el otro borne está al aire. Yo muchas veces por ahí lo que hago es mostrarle con unas lamparitas. Entonces usted imagínese que nosotros tenemos unas lamparitas. Tengo una batería. Esto no. Ups. Una batería. Tengo una batería de 9 volt. Entonces, esta batería le pongo 2 lamparitas. En serie. La conecto acá. 2 lamparitas en serie. Después yo le agrego una lamparita acá que la conecto en este borne, en el borne positivo, pero a la otra parte de la lamparita no la conecto nada. Nosotros vamos a ver que esta lamparita enciende, ¿sí? Enciende esta, pero esta no enciende. Porque si bien un borne se conectó al positivo de la batería 9 volt, el otro borne está al aire. Por lo tanto, esta lamparita está apagada. Por eso, y no forma parte del circuito. Lo mismo pasa con esta, la resistencia de 2,8. Un borne está acá al circuito, conectado al circuito, y el otro borne está al aire. ¿Sí? Hola. ¿Se entendió? sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Entonces la tensión de Thevenin es de 40 volt. Bueno, después los otros cálculos son muy fáciles, ¿no? Porque dibujo el circuito equivalente de Thevenin de borne A y borne B y le conecto la resistencia de carga y ahí hago todos los cálculos, IL, BL y PL. Que este circuito que está acá, que tengo la tensión de Thevenin de 40 volt, la resistencia en serie con la resistencia de Thevenin de 4 kilo ohm, el borne A, el borne B, y acá está conectada la resistencia de carga de 6 kilo ohm. Entonces, IL, muy fácil calcularlo, es la tensión de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Tensión de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. 40 volt dividido en 4 kilo ohm más 6 kilo ohm son 4 miliamperes. La tensión en la carga es la corriente en la carga por la resistencia de la carga. 4 miliamperes más 6 kilo ohm me da una tensión de 24 volts. Ahora, la potencia es igual a IL por BL. Entonces son 4 miliamperes más 24 volts, que son lo que calculamos acá, me da 96 miliwatts. ¿Sí? Milivatios. Entonces, ahí está el ejercicio resuelto, el ejercicio número 2 de Thevenin.
¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda sobre la resistencia equivalente. Ajá. Eh, ¿Dónde? Cuando se dice que es la resistencia equivalente vista a los bornes de la fuente, solamente son las que están conectadas a la fuente. O sea que de 2 a Claro, 8 sería kilómetros no se esta de tomaría. acá. Claro, porque son vistas de dos bornes. Hay dos bornes donde Ah, están vistas las resistencias. La resistencia de Thevenin y la resistencia vista entre los bornes A y B, entre estos dos bornes. En cambio, cuando yo quiero calcular la tensión de Thevenin, yo voy a calcular la corriente suministrada por la fuente para poder calcular esa tensión de Thevenin, pues necesito ese dato. ¿Qué corriente suministra la fuente para poder calcular la tensión? Y cuando yo calculo esta corriente es la suministrada por la fuente, es la tensión de la fuente dividido en la resistencia que ve a los bornes de la fuente, o sea, es la vista en estos bornes. Acá y acá. Entonces yo estoy viendo entre este y entre este borne y este borne que veo tres resistencias en serie. Una de 1,5, una de 2 y otra de 1,5. Por eso es igual a 5 kilo ohm. En cambio, si vamos a ver, si nos vamos acá, fíjense que si yo la resistencia de Thevenin, y la resistencia vista entre los bornes AB. ¿Ven que es distinta? Yo miro de entre estos dos bornes, no es lo mismo que miran entre estos dos bornes. Porque si yo la calculo entre el borne AB, pasivando la fuente, te queda 2,8 más 2 en paralelo con 1,5 más 1,5. ¿Sí? Ahí es la diferencia, porque cuando yo calculo en la tensión de Thevenin, tengo que calcular la corriente suministrada por la fuente, y la corriente suministrada por la fuente, para poder calcular esa tensión de Thevenin, es la tensión de la fuente dividido en la resistencia equivalente total vista a los bornes de la fuente. O sea, se ve de dos lugares distintos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió la explicación? sí, sí. Excelente. Bueno, lo mismo está grabado, ahí lo tenemos grabado, lo voy a subir a la nube y van a tener la resolución para que lo puedan volver a ver, a la resolución del primer parcial. ¿Sí? Bien, bien. Excelente. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a tema nuevo, el tema de alterna. El tema de alterna. Bien, ¿algo han visto con el ingeniero Sosa? ¿Algo de alterna estuvieron viendo? De corriente alterna, de impedancia. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estuvieron viendo? Bueno, yo por un tema para simplificar un poco, la verdad que con todo estos finales virtuales, y bueno, yo la verdad no les pude dar clase porque, bueno, justo cuando les doy clase tomo exámenes virtuales, exámenes finales, la verdad que hemos perdido muchas clases, ¿no? Por eso ustedes verán que yo voy a tener varias guías acá de alterna, son 3 guías, así que voy a hacer una sola guía de ejercicio. ¿Sí? Voy a ir seleccionando y vamos a hacer una sola guía de ejercicio.
Profe, disculpe, con respecto al segundo parcial, ¿nos alcanza el tiempo para el segundo y el recuperatorio? Sí, si no me alcanza el tiempo, eso es lo que quiero definir con ustedes, porque Bueno, como voy a simplificar el tema de alterna, vamos a hacer 2 clases de alterna, esta y el miércoles que viene, y quería ver de tomarles el parcial el lunes. Quería ver cómo hacíamos porque el cuatrimestre oficialmente termina el 14, pero hay una resolución, digamos, del rectorado que debido por un lado al tema virtual y debido a los exámenes finales virtuales que por ahí no se pudieron, digamos, desarrollar normalmente las clases, hay algunas clases que no se han dictado, nos permite, digamos, extenderlo 2 semanitas más, no vamos a las 2 semanas, pero la idea es aprovechar eso y desarrollar un poco más los temas, ¿no? Entonces yo lo que tenía planificado es darles clase, bueno, hoy, que es 11, o sea, hoy 11, darles clase el 11 del 11, y darles clase el 18 del 11, ¿sí? Y la idea era ver si le podemos tomarles el viernes, o el viernes 20 del 11, el viernes 20 del 11 pensaba tomar el segundo parcial y tomarles el recuperatorio el miércoles 25, recuperatorio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría, profe? La idea sería tomarles, les daría 2 clases de alterna y quisiera tomarles el parcial el 20, el viernes 20. ¿Qué les parece el viernes 20? Bueno, el que calle otorga entonces. Listo. Está bien, El profe. 20, Profe, segundo parcial, y el 25 recuperatorio. ¿Sí? bueno, profe. Quedamos así. Profe, Les doy 2 clases de alterna. ¿cuándo Sí, dijo profe. el recuperatorio, profe? El 25 del 11. Gracias. No, sí, no van a decir el 25 del 12, Navidad. No, el 25 del 11. ¿Y el horario, profe, del viernes? Porque la mañana tenemos economía. Va a ser por la tarde, porque A la tarde tenemos yo trabajo clase en la con fábrica. Sosa, creo. Ah, ustedes a clase. ¿Y a qué hora tienen clase con el profe? Profe, A las 18, profe, pero puede coordinar a usted, creo. Yo puedo coordinar para ver si le puedo hablar con el profe, para ver si puedo tomar Si no, cuando termine la clase el profe, ¿a qué hora termina la clase el profe? 21. 21. Bueno, si total estamos en modalidad virtual, podemos hacer en la madrugada el parcial, no hay problema. 2 de la mañana, a las 3, no tengo drama. profe, Sí. no sé si le molesta a mi compañero, pero no podría ser el sábado, o a usted le molestaría todo el día sábado. Porque, El sábado no hay problema. o sea, de industrial No hay rendimos el problema. 19, mecánica los fluidos y una materia pesadita. Y no creo poder llevar esto el viernes, ahí nomás, digamos. Por eso No habría problema. Entonces quedaría el segundo parcial. ¿Cómo?
¿Qué fecha sería para el sábado? Pregunto, porque nosotros desde alimentos rendimos termodinámica. No, está en campo minado, sí, de Ah, todo. sí, rendimos Sí, termo. Y bueno, Por eso le es parte preguntaba del... el tema de la fecha. Bueno, en principio era el viernes 20 y 25 del recuperatorio. De última, les tomo el lunes, ¿les parece? El lunes 23. Estamos en la polémica del parcial. La parte de alterna. O sea, ya estamos en el Nuevo Testamento, como quien diría. Uno dice, bueno, el Viejo Testamento es todo lo que es continuo, el Nuevo Testamento es lo que es alterno. Bueno, ya alineados los planetas. Bueno. Larguemos nomás con la parte de alta. Usted me dice que ya vieron algo de alterna. Con el ingeniero Sosa ya estuvieron viendo. Vimos la teoría, profe, no vimos nada de práctica. Bien, bien, sí, la práctica tiene que ver conmigo. Bueno. Capacitancia, serie, capacitancia para eso ya lo ven en física ustedes, ¿no? Sí. Bien, es una papa, ¿eh? ¿Qué pasa cuando están en serie las capacitancias? Es la inversa de como se calcula la resistencia, digamos. Bien. Cuando están en paralelo, tengo capacitancia en paralelo, ¿qué pasa? Directamente. Bien, listo. Entonces esto pasamos, esto ya lo saben. Vamos a alargar con este ejercicio. Uno completo como este. Este me gusta. Profe, ¿va a subir esta clase? Sí. Sí, ya la estoy grabando. Yo lo voy a subir el recuperatorio, lo voy a subir esto de alterna. La idea es también que ustedes tengan para que puedan estudiar. Yo voy a armar la nueva guía. ¿Estoy grabando? No, sí. Dejar de compartir. Esperen. Así estoy grabando. Voy a dejar la guía también. ¿Sí? Esperen que cierro la puerta. Bien, y eso se los voy a compartir en la nube, les voy a decir, ¿sí? Como hacíamos con las clases en el Drive. Bien. Tenemos este ejercicio, ¿sí? Que es una resistencia en serie con un condensador, ¿sí? Bien, ¿qué puede calcular? Para el siguiente circuito, calcula la impedancia equivalente a su forma polar, la corriente su forma polar, la tensión en la resistencia, la tensión en el capacitor, graficar el triángulo de impedancia, el diagrama de fasores de las tensiones y el diagrama de fasores de la tensión total con respecto a la corriente. ¿Sí? Uno completo. Copiamos todo acá. Vamos a poner acá, pero no olvidemos el enunciado. ¿Qué pide? Acá está. Vamos a poner un poquito más chiquito acá, porque si no... Bien. Bueno, este es un ejercicio muy fácil. Lo estamos por sacar de la guía. No, esto es muy fácil. Bien. Vamos a poner acá, negrito. Bueno.
Entonces primero tenemos que calcular la resistencia equivalente. Ustedes saben que ahora vamos a empezar a hablar de impedancia. Vamos a empezar a hablar en alterna de impedancia, porque ya aparecen, aparecen elementos que, digamos, que tienen su comportamiento, ¿no? Distinto a la resistencia. Aparecen los capacitores, aparecen los inductores. Entonces, ya empezamos a hablar de impedancia, ¿no? De resistencia. Porque estos, tanto los condensadores y los capacitores, tienen su comportamiento en alterna. Ustedes saben que el inductor retrasa la corriente con respecto a la tensión. Y el capacitor adelanta la corriente con respecto a la tensión, como habrán visto en la teoría. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Silencio de radio. Bien. ¿Se acuerdan o no? No. No se acuerdan. Bueno, ya lo vamos a repasar. Bien. Entonces, yo voy a calcular la impedancia equivalente. La impedancia total. ¿Sí? La impedancia total. ¿Cómo es la impedancia total? Es igual. Ya vamos a empezar a hablar de impedancia. Impedancia Z1 más la impedancia Z2. ¿Sí? Porque están en serie, se suman igual. Entonces yo digo que Z1 la impedancia Z1 es igual a R1. ¿Sí? Y la impedancia Z2 es igual a menos J X XC. Menos JXC. Porque yo lo represento con números complejos. A la impedancia capacitiva. Esa es la forma compleja, menos JXC. ¿Cómo calculo XC? La reactancia capacitiva. ¿Se acuerdan cómo se calcula la reactancia capacitiva? Yo no, profe. Bien. Es 1 sobre 2 pi por F por C. Me parece que vamos a resolver este ejercicio y vamos a hacer un repaso de alterna, ¿sí? Vamos a hacer así. Pues están medio olvidadizos. Lo resolvemos este ejercicio, ya que lo largamos, resolvemos, hacemos un repaso de alterna, ¿sí? Bien, entonces la reactancia capacitiva que se mide en ohm. Entonces XC es igual a 1 sobre 2 pi por F por C. 1 sobre 2 pi por la frecuencia es 1,5 kilohertz por la capacitancia, que es 3,53 microfaradio. Ahí está. ¿Quién me ayuda a hacer ese cálculo? ¿Cuánto da? 1 sobre 2 por 1,5 kilohertz más por 3,53 microfaradios. Hay que convertir primero, profe, las unidades. Hay que, todas las unidades, por ejemplo, ser 1500. Hay que ponerlos con las unidades, o si tiene ahí el exponente, le pone por 1,5 exponente a la 3, 3,53 exponente a la menos 6. ¿Quién me ayuda con los cálculos? Porque no tengo la calculadora. 30,3 puede ser. ¿Cuánto? 30,3. 30,3. Bueno, 30. 30. A ver, a otro más que le dio.
30,05, digamos. Bueno, 30. Bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar la impedancia total? Va a ser igual a R1 menos JXC. Entonces va a ser igual a 40 menos J30. Esta es la impedancia total en forma compleja. En forma compleja. La impedancia total en forma compleja. Profe, ¿por qué Z1 es 40 ohms y en Z2 es un número complejo? Y Z1 es 40 ohms porque la resistencia corresponde a la impedancia de la resistencia. Ya vamos a hacer un repaso de teoría. ¿Sí? Vamos a ver cada una de los elementos, cuál es su impedancia en forma compleja y cuál es su impedancia en forma polar. Impedancia en forma compleja de una carga resistiva es igual a parte real, no tiene parte imaginaria. Y hay valor de la resistencia. Bien, 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 bien. Bueno. Bueno, ¿saben convertir de polar a rectangular y de rectangular a polar? ¿De complejo a polar y polar a complejo? No. No hablen todos juntos. No, o No sea, hablen todos no. juntos. Con Bueno, Pitágoras, profe. eso lo tiene que saber como el Padre Nuestro, ¿no? O sea que termina la clase y ya se pone a buscarlo. A repasar todo, polar y complejo. ¿En dónde lo ven? Análisis 2. En álgebra. No me lo olvidé. En álgebra. Bien, en álgebra se tiene que poner a repasar todo eso. ¿Sí? ¿Con quién tienen álgebra? ¿Con la profe Carrizo? Bien. Entonces, ¿cómo es el módulo? O sea, vamos a hacer un repasito. Ustedes van a tener acá. Acá vamos a tener nuestro... Acá está. Y no me compro el lápiz óptico. Me tiene que comprar el lápiz óptico. Entonces ustedes tienen. Acá está 40. 40, acá está 40. Esta es la parte imaginaria de la parte cartesiana. Esta es la parte real. Es medio feo este imaginario. Esta es la parte imaginaria, esta es la parte real. Entonces acá tengo 40. ¿Sí? Y el menos J30 es por acá. Acá estaría el del menos 30. Y acá está el punto de la impedancia que tiene 40, menos 30. Y de acá estaría lo que sería, esto sería el módulo. Este es el módulo de Z. Este sería el módulo de Z. El módulo de Z, acá está el módulo de ZT. Y acá estaría el ángulo
ese sería el ángulo, que el ángulo phi. ¿Sí? Como el módulo de ZT, me gusta cómo quedó ahí. El módulo de ZT, el módulo de ZT, ¿cómo lo calculan? Por el teorema de Pitágoras. Hay uno que le está sonando la alarma. Es la parte real al cuadrado a la parte imaginaria al cuadrado. Profe, ¿eso se lo puedo sacar directamente con la calculadora? Sí, señor. Sí, señor. Lo pueden sacar directamente con la calculadora, pero quiero que cuando me resuelvan el parcial me lo hagan el desarrollo. Ah, bien. Que me pongan la formulita esa, ¿no? Igual a... Entonces 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. ¿Quién me da una mano con esto? No hablen todos juntos que no escucho. 50. Bien, bien, bien. Va. Va. A ver. 50. Bueno, y ahora calculemos el phi. ¿Cómo calculamos el phi? ¿Cómo hacemos para calcular el phi? Como la tangente, el arco tangente ¿de qué? El imaginario sobre el real. Sí, señor, de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, phi va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 30 sobre 40. ¿Cuánto da phi? $36,86. 36,86. Negativo. Pero eso es negativo, Claro. porque acá es menos 30. ¿Cómo le dio positivo usted si pusimos ahí, no? Porque ya tengo que tener menos 30 porque no es de negativo. Ah, sí, ¿Cierto? sí. Bueno. Profe, a un chico se le apagó el celu, quiere que lo acepte. Bien. Ay, justo estoy aceptando. Hay unos chicos que estaban ahí pendientes. No los había. Menos 36,8 grados. Ahí está. Bueno, entonces, recapitulemos. Esta que está acá es la impedancia total en forma compleja de este circuito que está acá. La impedancia total en forma compleja, que es igual a 40 menos J30. Y ahora la impedancia en forma polar, ¿qué tiene? Tiene un módulo de ZT de 50 con un ángulo de menos 36,8. ¿Sí? Esto también se puede representar de la siguiente manera. Voy a borrar esto de acá para poder representar. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de acá. Bien. ¿Cómo se representa esta impedancia en forma polar? Representa de la siguiente manera, como 50 y le hago, acá le hago
le pongo el ángulo. Menos 36,8 grados. Esto es en ohm. Y esta es la impedancia en forma polar. Ups, diría. La impedancia en forma polar. Profe, ¿Estamos hasta si ahí? solo sacamos el ángulo y el módulo se cuenta como impedancia, o hay que escribirlo como lo acaba de escribir. Así lo tiene que escribir. Entonces acá dice, esto es en forma compleja. Forma polar. Entonces acá, pucha que los tiro. Esto es la impedancia total, forma polar. Y esta que está acá, es la impedancia total en forma compleja. ¿Sí? Entonces esta en forma polar y esta en forma polar. Y esta en forma compleja. Esta de acá. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Voy a borrar todo. ¡Pam! Bien. Vamos a hacer una parte. Vamos a ir hasta el cálculo de la corriente. Entonces yo quiero calcular la corriente total. Y bueno, la corriente total va a ser la tensión total sobre la impedancia total o equivalente. Cuando hago una división, ¿cómo me conviene representar para las cantidades? ¿Cómo me conviene matemáticamente representar cómo me conviene para, digamos, hacer menos cálculo? ¿Me conviene en complejo? ¿Me conviene en polar? ¿Y por qué? No hablen todos juntos que no los escucho. Como polar puede ser. ¿Cómo polar? Bien. Bien, se despertó uno. Una compañera se despertó. ¿Cómo polar? ¿Por qué? Porque se dividen los módulos y se restan los ángulos en las divisiones. Por eso. Entonces me conviene representar. Cuando uno divide números polares, divide el módulo y resta los ángulos. Así de fácil. Entonces, ¿qué hacemos acá? La B total, si yo no les digo nada acá, quiere decir que no les doy como dato el ángulo, tiene del ángulo 0 grados. Entonces, lo que figura acá es el módulo, 110 volt, con un ángulo de 0 grados, dividido en ¿qué? En 50 ohm y el ángulo de menos 36,8. Divido los módulos. 110 dividido en 50, ¿cuánto da? 2,2 amperes. 2,2. ¿Y el ángulo?
Va a ser 0 menos 36,8. menos más. 36,8. Entonces, exactamente, IT va a ser igual a 2,2 amperes con un ángulo de 36,8 grados positivo. Amper. Ahí está. Y acá podemos ver por qué decir que la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Fíjense que acá se adelanta 36,8 grados con respecto a la tensión, y esa es la característica de un circuito capacitivo, de adelantar la corriente con respecto a la tensión. En este caso, como no es puro, tiene una resistencia, la adelanta, pero no. Si sería puro, la adelanta 90 grados. Si yo hago el diagrama de fasores que relaciona la corriente total con la tensión total, voy a hacer el diagrama de fasores acá. Acá está. Acá está el diagrama, vamos a hacer el diagramita de fasores. Entonces voy a representar, por un lado, represento la tensión, lo voy a hacer, o sea, un poco de cárcel. Acá está, acá quién está, acá está nuestra señora tensión. Acá está la tensión total. Y la corriente total la voy a hacer un poquito más grande para que se aprecie, porque uso dice 110 comparado con 2,2 es muy chiquita, pero bueno, la vamos a hacer un poquito más grande, nuestra corriente, para que se pueda ver. ¿Sí? Y la corriente va a estar por acá en 36. Acá tengo 45, más o menos acá. ¿Sí? Y acá está la corriente IT. ¿Sí? Y acá tenemos acá estaría entre estos dos. Acá, ahí así, acá en esta zona estaría el ángulo phi. ¿Sí? Ese ángulo phi, vamos a borrar acá para no confundir. Ay, ay, ay. Ese ángulo phi que está por acá. Ahí está. Ahí tengo el ángulo phi. Este es el ángulo phi, ¿ves? Ese ángulo de 36,86 está acá. Y acá está el ángulo phi, ¿ves? El ángulo phi de 36,86. Esto, en un diagrama de Fasor, gira así con omega por t. ¿Sí? Y ahí vemos que la corriente está, en realidad acá me equivoqué, va para arriba, está adelantada. Así va. Ahí está, vamos a poner esto acá, porque se adelanta con respecto, acá está, PT, y acá está IT, ahí está, ¿sí? La corriente adelantada con respecto a la tensión. Y acá está el ángulo phi. Y acá está el ángulo phi, este es el ángulo phi. ¿Sí? Este es el diagrama de fasores. ¿Sí? Si sería capacitivo puro, se adelantaría 90 grados, ¿sí? Con respecto a la tensión. Este, como tiene una resistencia, se adelanta 36,8. ¿Sí? Este es el diagrama de fasores. ¿Sí?
donde se ve que la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Y estos fasores son vectores giratorios. Es otra forma matemática de representar una señal alterna. Señal alterna se puede representar con un fasor que gira. Y va, digamos, la tensión inducida va teniendo valores cero y valores cresta, ¿no? ¿Sí? Cuando se va moviendo. ¿Sí? Digamos, es un desarrollo matemático de la ecuación de la, digamos, de la tensión inducida y el producto cruz de los vectores de velocidad y de campo, ¿sí? Pero bueno, básicamente es una forma de ejemplificar de cómo se genera una digamos, corriente alterna. ¿Sí? Esta onda tiene una tensión y tiene, digamos, acá está el eje de omega por t, y esta sería la tensión instantánea, que sería el valor cresta máximo por el seno de omega t, omega por t. Omega la velocidad angular por el tiempo. Bien, valores característicos de la corriente alterna. ¿Sí? Este es el valor instantáneo U, que está escrito en minúscula. Tengo un valor máximo, cresta máximo y cresta mínimo. ¿Sí? Y después, bueno, multiplicado por seno de omega t. En la corriente alterna nosotros tenemos de que suministra nuestra vivienda la característica de la corriente alterna que tiene, digamos, cambia, ¿no? Cambia de sentido. Un semiciclo es positivo y otro semiciclo es negativo. Y ese cambio que hace esta tensión alterna se hace en 20 milisegundos. En 20 milisegundos, 20 milésimas de segundo, hace esos cambios, ¿no? Bueno, acá tenemos el valor instantáneo y los valores, que esta es la fórmula, el valor instantáneo. Y acá tenemos los valores cresta, que es el valor cresta máximo y el valor cresta mínimo. La tensión eficaz. ¿Escucharon hablar de la tensión eficaz? La tensión eficaz es una, digamos, una forma también de ver el valor de tensión que tiene una forma de onda, ¿sí? Pero el valor eficaz es un valor de tensión que produce los mismos efectos en una carga, ¿sí? El mismo efecto eléctrico de potencia, que si yo lo alimentaría la carga con continua. Y ese valor eficaz se calcula como el valor cresta máximo sobre la raíz de 2. ¿Sí? Así se calcula el valor eficaz. Valor cresta máximo sobre la raíz de 2. Y es un valor, digamos, valor eficaz es un valor, digamos, de tensión que produce los mismos efectos de potencia que un valor de corriente. Los testers miden los valores eficaces, los datos que dan los testers, porque la corriente alterna, como tiene la característica, y la tensión alterna tiene la característica, varía en el tiempo. Si yo lo mido con un instrumento que mide el valor instantáneo, va a haber valores que van a variar constantemente. Entonces lo que hace el tester mide el valor eficaz. Y así tenemos también la corriente eficaz, que la puedo calcular como esta tensión eficaz sobre la resistencia, ¿sí? En caso que tenga un circuito que se alimente
esa tensión alimenta una resistencia, o la corriente eficaz con el valor que está máximo sobre la raíz de 2. Bien, valor medio de 5 completo. El valor medio de una señal de alterna, que es el valor, digamos, es la sumatoria del área, ¿sí? Una integral, es igual a 0. Como es una señal de alterna, tanto la parte positiva, el área de la parte positiva es igual al área de la parte negativa, por lo tanto, una señal de alterna tiene valor medio igual a 0. El ciclo o período. El ciclo o período es el tiempo que tarda en dar un semiciclo completo, la onda de alterna. ¿Sí? O sea, esto es un semiciclo, el T. Tiempo que tarda dar un ciclo completo. El ciclo completo llamamos que la onda es positiva y pasa a negativa. Y se mide en segundos. La frecuencia. La frecuencia está definido con números de ciclos por segundos. Número de ciclos por segundo. Como es que hace, digamos, en un segundo, ¿no? Por eso podemos decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, el tiempo del ciclo completo. ¿Estamos ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Relación entre la velocidad angular, la frecuencia y la velocidad angular. ¿Sí? Esta es la relación entre la frecuencia y la velocidad angular. Ustedes vieron que hay una velocidad angular porque el producto de mover se expira, ese movimiento mecánico se expira a través inmersa del campo magnético, y esa relación está dada por 2pi por la frecuencia, omega. Bueno, acá están las fórmulas que, si ustedes se acordaron de matemática, de cómo calcular el valor medio, cómo calcular el valor eficaz, que es la media cuadrática, ¿sí? Cómo se calcula el valor medio y cómo se calcula el valor de eficaz. ¿Sí? Profe, el factor de forma, sí. Disculpe, hay una chica que le está pidiendo que la acepte. Bien, ahí está. Factor de forma es la relación entre el valor eficaz y el valor medio, y el factor de amplitud, el valor medio y el valor eficaz. ¿Sí? Son medidas también para ver, digamos, la calidad de esa forma de onda y qué parecida es a la alterna. Bueno, acá está el desarrollo de todo lo que es el valor, de calcular el valor medio y el valor eficaz, ¿sí? Cómo se calcula en ambos casos. No vamos a seguir en detalle en esto porque ustedes ya lo vieron en la teoría. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer un poco más foco. Entonces ya vieron. Vimos, digamos, el concepto de periodo, el concepto de frecuencia, ¿sí? Lo que es una señal de alterna, el valor instantáneo. Bien, ahora vamos a empezar a ver el comportamiento de cada uno de los elementos cuando se alimenta a una señal de alterna, un generador de alterna, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, vamos a conectar una resistencia. Y vamos a colocar un amperímetro y un voltímetro para poder ver y observar qué pasa con la tensión y qué pasa con la corriente. Si yo quiero calcular la corriente que consume esta resistencia, básicamente va a ser la tensión dividida en la resistencia. ¿Sí? Y ya en alterna vamos a estar hablando de valores eficaces. Por eso esta es la intensidad eficaz, la corriente. La tensión eficaz dividida en la resistencia en ohmio me va a dar la corriente que circula por este circuito y que consume esta resistencia. Bueno, si nosotros queremos observar qué pasa con estas señales de alterna, ¿sí? Y cómo se comporta este circuito resistivo conectado a una señal de alterna, generador de alterna,
lo que hace es, digamos, el efecto que produce es que la tensión y la corriente están en fase. Están en fase. ¿Qué significa que están en fase? En fase los dos pasan por cero, las dos llegan a su valor cresta máximo y las dos al mismo tiempo llegan a su valor cresta mínimo. Eso quiere decir que están en fase, como se observa acá. Acá en azul tenemos la gráfica de la corriente y acá en rojo tenemos la gráfica de la tensión. Y vemos que estas ondas están en fase. Fíjense que siempre pasan por cero al mismo tiempo y que siempre llegan a los valores cresta al mismo tiempo. Esto que está acá también se puede representar en este diagrama, que es el diagrama de fasores. Es otra forma matemática de representar una señal. ¿Sí? En este caso usted tiene el eje de tiempo y el eje de tensión. En este caso ustedes representan un vector que es giratorio. ¿Sí? Que esto va girando. ¿Ven? Por ejemplo, acá, tensión y corriente están en fase. ¿Sí? Ahí está la representación en fasor y esto gira con omega t. Si ustedes se fijan, cuando uno llega a este punto de acá, los vectores estarían acá, así. Acá estaría la corriente. Acá estaría la tensión. Y acá estaría la corriente. ¿Sí? Cuando uno llega acá estaría bien. Si yo... Es otra forma matemática de representar, ¿ves? Acá, hasta ahí hay la corriente. Y acá llega la tensión. Bueno, ahora, ¿qué pasaría en este punto de acá? Acá, en este punto de acá. Este punto equivale a esto de acá. Estamos acá. En este fíjense que acá cuando está en este punto, ¿qué pasa? Pasa el cruce por cero. ¿Me van siguiendo? Bien. A ver qué pasa en este punto. ¿Cómo son? ¿Ven la relación? ¿Ven la relación? Para que ustedes tengan tiempo para preparar su camping. ¿Ven cómo se relaciona? Dice en rojito, lo vamos a hacer en rojo. ¿Ven cómo se relaciona el... Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Es otra forma, el fasor es otra forma matemática de representar una onda. ¿Ven? Que estábamos acá y acá. ¿Eh? Bueno, entonces, tensión y corriente en un circuito resistivo están en fase. No, ¿cómo hacer la potencia? Con la potencia es el producto de la tensión multiplicado por la corriente, ¿sí? O la potencia es la resistencia por la corriente al cuadrado. Si yo quiero calcular la potencia instantánea, es la tensión instantánea por la corriente instantánea, ¿sí? Fíjense que las dos están en fase. Si yo multiplico en todo momento, ¿sí? Genero esta forma de la potencia instantánea. ¿Qué pasa acá en este semiciclo? Si bien las dos
son negativas, si yo las multiplico, menos por menos es más. Por lo tanto, la potencia tiene la misma forma que en el semiciclo positivo y también es positiva, ¿sí? Porque si bien estos dos son negativos, pero cuando yo hago la multiplicación por la fórmula, menos por menos me queda más. Y esta sería la forma de onda de la potencia instantánea, que es digamos, el resultado de multiplicar en cada uno de los instantes de tiempo esto por esto. Y me da el resultado de esto. Llego acá, hago esto por esto, me da el resultado de esto. Acá, esto por esto, me da el resultado de esto. Cuando voy a este punto, por ejemplo, hago esto por esto, pero es menos por menos, se va más y mi resultado es este. Y así es la forma de onda de la potencia instantánea en un circuito resistivo conectado a un generador de alterno. Vamos a ver qué pasa con una bobina. Vamos a ver qué pasa con una bobina. Bien, la bobina tiene la particularidad que cuando circula una corriente, ¿sí? Cuando circula una corriente, por la bobina genera un campo magnético, ¿sí? Genera un flujo magnético, que ese flujo pasa, digamos, sale por fuera de la bobina y después vuelve al pasar por el núcleo de esa bobina. Está representado con estas líneas de flujo. Bueno, ese flujo al circular produce digamos, una autoinducción, ¿sí? Porque al girar ese flujo magnético que produce, gira, pasa por las bobinas, genera una tensión inducida. ¿Sí? Podemos decir el fenómeno de conectar una bobina a una señal alterna, podemos decir que un cuarto del ciclo, la bobina se carga de energía del generador, ¿sí? Y este efecto de la autoinducción, de inducirse cuando circula ese flujo, que se induzca una tensión opuesta, de una tensión, de una polaridad opuesta a la tensión que generó la corriente y a su vez generó el flujo, podemos decir que esa tensión inducida de polaridad opuesta genera el efecto que en un cuarto del ciclo la bobina le devuelve, ¿sí?, energía al generador. ¿Sí? Bien. Todo este efecto físico que tiene esta bobina cuando se la conecta una señal de alterna, hace que la corriente se retrase con respecto a la tensión, como lo vamos a ver. Bien, XL, la reactancia capacitiva es 2pi por F por L. Y la corriente, en este caso, yo quiero calcular esta corriente I, sería la tensión dividida en la reactancia inductiva. ¿Sí? Reactancia inductiva es 2pi por F por la inductancia. Bien, este efecto que tiene la bobina, cuando se conecta una señal de alterna, hace que las corrientes se retrase con respecto a la tensión. Si la bobina es una bobina pura, sin resistencia, consideramos un comportamiento ideal, podemos decir que la corriente se retrasa 90 grados con respecto a la tensión. ¿Sí? Ven que pasa 90 grados. ¿Sí? Está retrasada. Y este serían los diagramas de tensión instantánea y corriente instantánea para una bobina. ¿Sí? Esos son los diagramas. Vemos que la tensión está adelantada o la corriente está retrasada 90 grados con respecto a la tensión. ¿Ven cómo es la forma de onda? Esta sigue siendo una forma de onda seno, normal, común. Y esta, ¿qué pasa? Cuando esta pasa por 0, esta viene su valor cresta mínimo. Como pasa en esta fotito de acá, es digamos, es la foto de los vectores, de los fasores en el instante 0. Siempre lo que se muestra cuando se representa el diagrama de fasores, lo que se muestra qué pasa con el instante 0, el instante inicial. En este caso, el instante inicial, la corriente está retrasada 90 grados con respecto a la tensión. Bien, ¿me siguen? Sí, profe.
Bien, no se duerman. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos la potencia instantánea? La potencia instantánea es el producto de la tensión instantánea por la corriente instantánea. Miren, si yo hago el producto, acá tengo la tensión, en cada punto de la tensión por la corriente, en cada punto, acá tengo positivo o negativo, me da que la potencia es negativa, entonces tiene esta forma de onda. En esta parte, acá es positiva porque fíjense que los dos valores son positivos, después uno es positivo y el otro negativo, vuelve a ser negativa y después positiva. Ven cómo la potencia va variando, es positiva y negativa, es como que esto afirma lo que habíamos dicho de que la bobina en un cuarto toma energía de la red y el otro cuarto entrega energía a la red. ¿Sí? Ahí está representado en esa representación gráfica de la potencia instantánea. Bien, esta potencia, ¿sí? Que sería la potencia reactiva, Volt-Ampere reactivo, de QL, esa potencia yo la puedo calcular como la reactancia inductiva por la corriente que pasa por la inductancia elevado al cuadrado. Y eso me va a dar en Volt-Ampere reactivos. Me va a dar la potencia reactiva. Bien, capacitores. ¿Qué pasa con los capacitores? Los capacitores, yo los conecto en alterna, otro de los componentes. En un cuarto de ciclo se carga el capacitor, ¿sí? Se carga positivo y negativo, y en otro cuarto de ciclo, cuando llega a su valor cresta, se descarga el capacitor. Capacitor, cuando está en el conectado en alterna, se está cargando y descargando. Primero, si yo quiero calcular la corriente en este circuito, lo puedo calcular como la tensión de la fuente dividida en la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, que es etanón, es 1 sobre 2 pi por F por la capacitancia. Bueno, este efecto se carga y se descarga el capacitor, se traduce en un adelanto de la corriente con respecto a la tensión. Fíjense, acá está la tensión en 0 grados y la corriente, si es un capacitor puro, se adelanta con respecto a la tensión. Y acá tenemos la gráfica de corriente y de tensión instantánea y podemos observar cómo en el instante cero ya la corriente está adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. Acá podemos decir que acá en este caso se carga acá se está cargando el capacitor, ¿sí? ¿Sí? Porque acá vemos cómo la corriente va fluyendo al capacitor. En este caso es negativa, entonces de acá a acá negativa es como que el capacitor se está descargando, ¿sí? Y acá vuelve a incrementarse en forma positiva, acá se carga, ¿sí? Y después se descarga. Entonces tenemos cómo se va cargando y descargando el capacitor en un cuarto del ciclo del periodo. ¿Sí? Estas son las gráficas de corriente y de tensión, ¿sí? En un capacitor la corriente se adelanta a 90 grados con respecto a la tensión. ¿Cómo sería la ecuación de potencia o la potencia instantánea en el circuito con capacitores conectados en alterna? También pasa lo mismo, tienen distintos, digamos, en distintos periodos se pone positiva y negativa la potencia, pero también se comporta de la misma manera, generando una potencia instantánea que tiene valores positivos y que tiene valores negativos, positivos y negativos. ¿Y cómo se calcula esto? En cada punto se multiplica para poder encontrar la potencia instantánea, que es la tensión por la corriente en cada punto, y se forma esta forma de onda. En este caso es positiva y en este caso tengo positiva y negativo, por lo tanto me da negativo. Acá me vuelve a dar positivo porque tengo los dos negativos, pero el producto me termina dando positivo. Y acá, en este caso, en esta zona de acá, tengo la corriente que es positiva y la tensión que es negativa, por eso pasa negativa. ¿Sí? Podemos ver acá que la potencia, el capacitor está consumiendo y entregando energía de la red. Y la potencia reactiva, QC,
lo puedo calcular como XC, la reactancia capacitiva por la corriente al cuadrado. Y esto, digamos, se mide en volt-ampere reactivos. Bien, ¿estamos por ahí? ¿Estamos ahí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, ¿Le profe. está sirviendo el repaso? No, profe, la verdad que no hizo, preferimos sin repaso. ¿Le está sirviendo? ¿Se están acordando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, una vez visto los comportamientos de estos componentes en alterna, bien, vamos a verlo, digamos, el concepto de impedancia. Bien, esta presentación yo se las voy a enviar, se las voy a compartir, la van a tener, ¿sí? Y quiero que para la próxima clase del miércoles que viene la estudien como el Padre Nuestro, ¿sí? El que no viene estudiado esto para la próxima clase, tiene que estudiarlo sí o sí, ¿sí? Para la próxima clase sí o sí tienen que estudiar esto. Miren que el tema de alterno es un tema que lo tienen que madurar, así que para la próxima clase quiero que estudien este tema. ¿Sí? Bien. Impedancia. Ahora vamos a empezar a hablar de impedancia en alterna. ¿Sí? Antes hablábamos de resistencia total o equivalente, estamos trabajando en continua, pero ahora vamos a empezar a hablar de impedancia. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos componentes como son los capacitores e inductores, y ahora esos capacitores e inductores tienen comportamientos distintos cuando son conectados en alterna y a uno adelanta y el otro retrasa. Entonces, para poder representar esos fenómenos físicos que produce digamos, en la corriente y la tensión cuando se conectan, se representan de esta forma matemática. Esta forma matemática es una forma que se encontró para poder representar lo que realmente pasaba, el fenómeno físico, qué pasaba cuando se conectaba un capacitor, qué pasaba cuando se conectaba un inductor, y se encontró esta forma matemática de poder representar estos fenómenos físicos. Así es, eso es la esencia de esto. Encontrar una forma matemática de poder representar esos fenómenos físicos. Bien, la impedancia, que se mide en ohm. ¿Sí? Este es el símbolo de impedancia, cómo se representa, ¿sí? Una impedancia, ¿sí? Un rectángulo y la Z. Y esta impedancia se puede representar en números complejos con una parte real y una J, una parte imaginaria, como habíamos visto, o en forma polar con un módulo y un ángulo. Y acá tenemos un ejemplo de un número complejo, ¿sí? Que tengo la parte imaginaria y la parte real. El número complejo está compuesto por una parte real igual a A y una parte imaginaria igual a B. Y acá tengo el punto, ¿sí? Este estaría representado ese número complejo y esta sería la representación polar como el módulo que va del centro hasta el punto y el ángulo que es phi A. Entonces la forma compleja sería A parte real más JB parte imaginaria. Y ahora si yo quiero calcular la forma polar, ¿sí? La forma polar va a ser el módulo de A, el módulo y el ángulo. Y el módulo se calcula como la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y el ángulo phi, como habíamos visto, es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Bien. Bueno, veamos qué pasa cuando yo conecto una resistencia a una fuente de alterna. Creo que voy a poner la batería porque se me está agotando la batería.
una resistencia a una señal de alterna. Primero, esta resistencia, ¿cómo se representa en forma compleja? Como ZR igual a R, porque tiene parte imaginaria igual a 0. ¿Y cómo se representa en forma polar? Como ZR con un módulo que es igual a R y con un ángulo 0 grados. Y acá está la representación en el plano complejo, que tiene una parte real, que es igual al valor de la resistencia, tiene una parte imaginaria, que es igual a 0, y este sería el módulo y el ángulo, que es 0 grados. Módulo y ángulo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Bien. Después vamos a hacer mención lo que es la ley de Ohm para los circuitos de alterna. Se sigue cumpliendo la ley de Ohm. La ley de Ohm la definió para continua, pero también esto se aplica para alterna. Que puede decir que la tensión es igual al producto de la corriente por la impedancia, en volt, que la corriente es la división entre la tensión sobre la impedancia y el resultado en ampere, y que la impedancia es la inversa entre la tensión dividida la corriente. O sea que la ley de Ohm para continua se traslada a alterna, pero se cambia la resistencia por la impedancia. Bien, si yo quiero calcular, volver y hacer el cálculo de esa corriente en este circuito de resistencia, yo lo calculo como, lo represento en forma polar. Entonces, es B sobre Z, sería B sobre R, tengo un ángulo 0, cuando tiene ángulo 0 ni se lo representa en forma polar, se lo omite, entonces la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Veamos qué pasa en el caso de la inductancia. La inductancia, yo conecto un inductor a una señal de alterna, ¿sí? Primero, la impedancia ZL. Lo primero que tengo que hacer es calcular la reactancia K inductiva. Reactancia inductiva es 2pi por F por L, en ohm. 2pi por la frecuencia por la inductancia. En forma compleja, esta impedancia inductiva es J la reactancia inductiva. O sea que tiene parte imaginaria y tiene parte real igual a 0. Estamos considerando que se trata de un inductor ideal. Y en forma compleja, esta impedancia inductiva va a tener un módulo, que va a ser el valor de la reactancia inductiva, y tener un ángulo 90 grados. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo un inductor, tiene forma compleja es JXL y en forma polar es XL con 90. Esto, digamos, se deduce de la representación en el plano complejo. Primero, tengo la XL, la parte imaginaria, que es igual a la reactancia inductiva, ¿sí? Que es positivo, entonces está representado acá. Tiene parte real igual a 0, ¿sí? Y como represento digamos, el polar, la representación de digamos, su forma polar. La forma polar sería que va del centro, el módulo que va del centro hasta el punto y un ángulo de 90. ¿Sí? Ángulo de 90 grados. Todo número complejo que tiene parte real positiva y parte imaginaria positiva y parte real igual a 0, el ángulo es 90 grados, como en este caso. Y el módulo es el valor de la parte imaginaria. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sigamos. Entonces acá estamos. Entonces habíamos visto que un inductor que se conecta a una señal de alterna
vimos que su impedancia en forma compleja es JXL y en forma polar el módulo con un ángulo de 90 grados. Bueno, si yo calculo la corriente, va a ser igual a la tensión sobre la impedancia, la tensión que tiene un ángulo de 0 grados, ¿sí? Esta tensión tiene un ángulo de 0 grados, dividido en la impedancia. Cuando hacemos cociente nos conviene representar en forma compleja. El módulo es XL, la reactancia inductiva, y el ángulo es 90 grados. Entonces ahí, cuando hago la resta, se dividen los módulos, ¿sí? Es B sobre XL, y se restan los ángulos. Es 0 menos 90 y me da menos 90. Entonces queda que la corriente está retrasada 90 grados con respecto a la tensión. Y acá el diagrama de fasores. Donde tengo la tensión en 0 grados, ¿sí? Tengo la tensión en 0 grados y tengo la corriente retrasada 90 grados. Veamos qué pasa con la capacitancia cuando la conecta alterna. Primero, la reactancia capacitiva en ohm. Reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por F por C. La impedancia capacitiva en forma compleja es menos JXC, con parte real igual a 0. Esto es una definición y es una representación matemática de la capacitancia que descrito cuando se conecta una señal de alterna. ¿Sí? Es una definición, es una forma de representar un capacitor. Y en forma polar tiene un módulo que es igual a XC y un número complejo que tiene parte imaginaria negativa va a tener, si lo convierto a polar, tiene el módulo que es igual al valor de la parte imaginaria y el ángulo es menos 90. Bien, acá se puede ver en este diagrama de representación en el plano complejo, donde tengo la parte real, la parte imaginaria, acá está XC que es negativo, ¿qué tengo? Acá tengo el módulo que va del 0 al valor y el ángulo es menos 90. Bueno, si quiero calcular la corriente en este circuito que habíamos visto de acá, un generador de alterna con un capacitorcito solo, ¿cómo lo voy a calcular? La tensión sobre la impedancia ZC. Entonces, es B con 0 grados dividido en XC con menos 90 grados, pues lo represento en forma polar. Entonces, divido los módulos y resto los ángulos. 0 menos menos 90 me da más 90 positivo. Ahí está, 0 menos menos 90 más 90 positivo. ¿Qué pasa? Esto da como resultado que la corriente se adelanta con respecto a la tensión. En 90 grados, porque es un inductor puro. Si lo represento, hago el diagrama de fasores, tengo el valor de tensión en 0 grados y la corriente adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. ¿Sí? Que es un circuito capacitivo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Sí. Bueno, resumen. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo? Profe, no está grabando. Ah, bien. Gracias. Pero me dan escuchando, me están viendo. No, Tengo una duda yo. Ajá. Dígame. El anterior, ¿por qué el ZC después cambia a XC? Porque es la representación. Yo lo represento en forma polar acá. Y en forma polar el módulo es XC y el ángulo menos 90. Cuando yo hago este cociente es sobre ZC. Entonces, ¿cómo represento ZC en forma polar? Y en forma polar es XC con ángulo de menos 90. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Este tema quiero que para la próxima clase lo estudien como el Padre Nuestro. Sí o sí, para el miércoles que viene, esto que yo les mando lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Tienen que devorar esto. Porque alterna es un tema
que no tienen que perderle pisar, es un tema que necesita madurarlo, yo se los voy a dar, digamos, debido, digamos, como perdido varias clases por los finales, se los voy a dar rápido. Entonces, es una condición, sí o sí, para la próxima clase tienen que estudiar alterno. ¿Sí? Es más, primera parte de la clase lo voy a tomar un múltiple choice. ¿Sí? Y el que no sabe, guillotina. ¿Y nos puede mandar ese Power, profe? Sí, sí, cómo no. Yo les voy a, ni bien termina la clase, les mando. Y la guía, se tienen que profe. comprometer. Bueno, también. Les voy a mandar la guía, las tengo que modificar. Y los videos, les mando todo. Pero se tienen que comprometer que para la próxima clase no tienen que estudiar este tema. Porque si no les va a costar alterno. Bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bien. No es un tema complicado, sino un tema que necesita maduración, y los que necesitan, digamos, seguirlo y estudiarlo y ver la teoría y hacer los ejercicios. Bien. Entonces, resumen. Profe, aún no está grabando. Ay, grabamos, muchas gracias. Bueno, grabamos. Bueno, resumen. Ve justo lo que queda la grabación para el resumen. La impedancia. Ahora, en alterna, vamos a empezar a hablar de más que resistencia total. Vamos a empezar a hablar de la impedancia. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos componentes, nuevos elementos que tienen comportamientos diferentes, digamos, con respecto a cuando son conectados en alterna, qué pasa con la tensión, qué pasa con la corriente. Entonces, esa impedancia tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. La parte real está relacionada con los componentes que son la resistencia y la parte imaginaria va a estar relacionada con los capacitores inductores. ¿Sí? La parte imaginaria que vimos que es distinta para uno para otro. Impedancia en serie. Cuando están en serie una al lado de la otra, si yo quiero calcular la impedancia total en serie entre el borne A y el borne E, básicamente lo que se hace es sumar la impedancia, Z1 más Z2, más Zn, tantas impedancias en serie como tenga conectado. Entonces, yo entre A y B puedo hacer una sola impedancia que es igual a ZAB. ¿Sí? Impedancia en paralelo, se sigue cumpliendo lo de la resistencia. Yo tengo entre el borne A y borne B varias impedancias en paralelo, Z1, Z2 y Zn. 1 sobre Z equivalente es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Zn. Y yo puedo reemplazar ese conjunto de impedancias conectadas en paralelo por una sola impedancia total calculada de esta forma. Y este es el resumen. Resumen. Fíjense, todo lo que hemos visto. Acá está resumido. ¿Sí? Tenemos los tres componentes, resistencia, resistencia, inductancia y capacitancia. Esto estaría bueno para que en su casa hagan un papel afiche, compren un papel afiche, cartulina, y lo hagan un marcador, ¿sí? Un marcador grande, así lo arman en grande. En la habitación hacen un cuadro así, y hacen este mismo cuadro y se lo pegan ahí, en la habitación. ¿Sí? Cosa que se levanten y ven, mira. Ahí está la resistencia, cómo es la impedancia en forma compleja, cómo es forma polar, cómo es la corriente y cómo es el diagrama de Fa-Sol. ¿Sí? Así que mañana a las 9 de la mañana consíganla. ¿Sí? No se levantan a las 7 y a las 8 están cosiendo la cartulina. ¿Sí? Un papel afiche, arman esta tablita. ¿Sí? Entonces, acá están los tres componentes, resistencia, inductancia y capacitancia. La resistencia, forma la impedancia en forma compleja, ZR igual a R, parte imaginaria igual a 0. ¿Cómo es forma polar? R con 0 grados. ¿Cómo se calcula la corriente? Teniendo en cuenta que este solo componente está conectado a una digamos, fuente alterna. Como la tensión dividida en la resistencia. Diagrama de Fa-Sol, tensión y corriente en fase. ¿Sí? Inductor.
¿Sí? ¿Cómo es la reactancia inductiva? 2pi por F por L. ¿Sí? En ohm. ¿Cómo es la forma compleja? Es JXL. ¿Sí? ¿Cómo es la forma polar? Es XL con 90 grados. Cuando calculo la corriente, ¿qué va a quedar? Si yo divido, me queda B sobre XL, ¿sí? El módulo y el ángulo menos 90. Y acá está el diagrama de fasores de tensión y corriente. La corriente está retrasada a 90 grados con respecto a la tensión. ¿La ven ahí? Y esto gira con omega por T. Vamos al capacitor. Reactancia capacitiva. XC, 1 sobre 2pi por F por C. La impedancia capacitiva en forma compleja, menos JXC. La impedancia capacitiva en forma polar es XC con un ángulo de menos 90. Y la corriente, el módulo es B sobre XC y el ángulo es 90 grados positivo. Y acá está el diagrama de fasores, donde la corriente está adelantada con respecto a la tensión 90 grados. ¿Sí? ¿Qué les pareció el resumen ese? ¿Se entendió el resumen? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, busquen el papel afiche, busquen la cartulina, háganse así una cartulina en papel afiche grande, un marcador así. Hacen así, resistencia, impedancia en forma compleja, impedancia en forma polar, corriente, diagrama de fasores bien grande y lo pegan ahí en su habitación, ¿sí? Así lo ven todos los días. De paso, bueno, pueden hacer un poco de teatro en su casa. Yo como estudio, me estoy estudiando ingeniería, qué bien, mirá cómo fórmulas por todos lados. Bueno. Bien, 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 bien. Ahora lo que vamos a ver, que seguramente yo se los voy a adelantar, pero en la próxima clase, son qué pasa con los capacitores inductores en serie. Ahí está. Bueno, ya algo hemos visto, ¿no? Hicimos un ejercicio. Bien, ahora vamos a ver el circuito RC en serie, resistencia capacitor en serie. Si yo quiero calcular la impedancia total de esto, la impedancia está en serie, entonces se suman. Y si se suman, me conviene representar en forma compleja. En forma polar no, porque cuando yo hago en forma polar, no puedo, como son polares, son vectores que tienen módulo y ángulo, para poder resolver eso tengo que aplicar un método de resolución de suma de vectores, que es el método del paralelogramo, la poligonal. Entonces no me conviene. Conviene representar en forma compleja. Porque en forma compleja, la suma de complejos, sumo la parte real, sumo la parte imaginaria y listo. Y después, si lo quiero transformar a polar, hago la conversión. Entonces, cuando tengo impedancia en serie, básicamente represento en forma compleja. ¿Sí? Entonces, igual a la impedancia total es R menos JXC. ¿Sí? Así de fácil. R menos JXC. Esta es la impedancia total. Profe, ¿Cómo calculo? Sí. si hubieran más resistencias, por ejemplo, si hubieran dos. Ah, bien, eso ya se lo dejo para el parcial. No, eso no le puedo decir. No, si hubieran varias resistencias, calcula la resistencia equivalente. Tendría dos resistencias que están en serie y la suma. Tiene 2 de 50 en serie, entonces la resistencia sería 50 más 50, 100. ¿Sí? Y a eso le resto el JXC. Exactamente. Exactamente. Y el XC lo calculan por 1 sobre 2pi por F por C. Bien,
¿Cómo calculo el módulo Z total? Como la raíz cuadrada es cuadrado más XC al cuadrado y el ángulo a tangente a la menos 1 de XC sobre R. Entonces la Z total va a tener un módulo Z total, el módulo, y va a tener un ángulo negativo. ¿Cómo es el triángulo de las impedancias? Acá tengo la resistencia, acá tengo la impedancia, la reactancia capacitiva, el ángulo que es negativo, y acá está la impedancia total. Si yo quiero calcular la corriente total, es la tensión dividido en la impedancia total. ¿Cómo me conviene representar a esto en forma polar? Entonces, B sobre ZT con un ángulo φT es B sobre ZT y el ángulo termina siendo positivo porque es 0 menos φT y me queda positivo. Y acá lo que tenemos, este es el diagrama de fasores y vemos que la corriente está adelantada el ángulo φT. Y acá está la aclaración. Si está en 0 grados, ese phi estarían en fase, la tensión y la corriente estarían en fase y es un circuito resistivo puro. Y ahora si está en 90, si va a 90 es un circuito capacitivo puro. Esos son los rangos que puede tener. Como es resistivo y capacitivo, está en, digamos, un valor que va, digamos, entre 0 y 90 grados. Bien. Vamos hasta ahí. Bien. Ahora, si yo quiero calcular el BR, quiero calcular BR-BC, yo sé que la tensión B es la tensión del capacitor, la resistencia es la tensión del capacitor. Si yo quiero calcular la tensión de la resistencia, la corriente total por la resistencia. Entonces yo tengo la corriente total que es igual a B sobre ZT por φT, ¿sí? Entonces me va a quedar, esto me va a quedar a B por R dividido en ZT con un ángulo de φT. Ahora si quiero calcular la tensión del capacitor es la corriente total por la impedancia en el capacitor. La corriente total es B sobre ZT con un ángulo φT y la impedancia capacitiva es XC con ángulo menos 90. Entonces la tensión en el capacitor es B sobre XC sobre ZT es φT menos 90. Bien. Entonces acá tenemos este sería el diagrama de fase sobre BR, BC con menos 90, BR, ¿no? El BR que está acá, esta es la tensión B, ¿sí? La tensión que está en 0 grados, que es igual a la suma de BR más BC. ¿Sí? Bien. Entonces, el circuito RL. Vamos a ver el RL. Acá tengo un RL en serie. La impedancia total en forma compleja. Como están en serie, represento con forma compleja ZTR más JXL. ¿Sí? Esa impedancia total en forma compleja. Forma copolar. El módulo va a tener un módulo de ZT y un ángulo φT. El módulo es la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado, donde XL es igual a 2pi por F por L. Y el ángulo es la tangente a la menos 1 de XL sobre R. Si yo quiero calcular la corriente total, es igual a B sobre ZT. Es B con 0 grados y ZT es el módulo con el ángulo, ¿sí? φT. Positivo, me termina dando que el amplitud es B sobre ZT con un ángulo negativo. Entonces ahí se retrasa la corriente con respecto a la tensión. Si hago el diagrama de fasores, tengo B en 0 grados y la corriente que está retrasada a ese ángulo. Si está a 0 grados, en caso un resistivo puro, pero si está a menos 90 es un inductivo puro como vimos anteriormente.
Resumen, y acá ya estamos terminando la clase. Fíjense, cuando yo tengo un circuito RL, la impedancia total en forma compleja R más JXL. Y acá, como la calculo en forma polar, que es igual a raíz cuadrada de R al cuadrado por XL al cuadrado. Y el ángulo es igual a tangente menos 1 de XL sobre R. ¿Cómo sería la corriente? B sobre ZT y el ángulo menos IT. Y acá está el diagrama de fasores, que vimos que la corriente está retrasada con respecto a la tensión. ¿Qué pasa cuando tengo un circuito resistivo y capacitivo en serie? ¿Cómo es la impedancia total en forma compleja? R menos JXC. ¿Cómo calcula en forma polar? El módulo de ZT es la raíz cuadrada de R al cuadrado más XC al cuadrado. Y el ángulo menos la tangente de la menos 1 de XC sobre R. ¿Cómo calculo la corriente? Es B sobre ZT con un ángulo, en este caso, positivo. Y el diagrama de fasores de la tensión total versus la corriente total, la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Bien, este es otro de los cuadros, para que ustedes lo hagan en un papel afiche grande, una cartulina grande, también lo hagan bien con marcador y pongan RL en serie, RC en serie, impedancia en forma compleja, impedancia en forma polar, la corriente y el diagrama de fasores. Así lo saben como el Padre Nuestro. Bien. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Hasta acá nomás llegamos. Bien. Quiero que... Una persona, si es lo mismo en paralelo. No. Ya vamos a ver en paralelo, ya lo vamos a ver en la próxima clase. Es distinto en paralelo. Ya vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver un ejemplo en paralelo. Bien, compromiso para la próxima clase. Esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro. ¿Sí? Y hagan los afiches, eso que les dije. Agarren los afiches en su casa, arman los afiches, los pegan y manden una foto del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Hagan estos resumen que hemos visto de alterna. Este de acá y este de acá. Estudien bien este tema para la próxima. Bueno, que anden muy bien, cuídense mucho.